inclusión, retos de la agenda democrática, las autoridades convocantes les damos la más cordial de las bienvenidas a la conferencia, las autoridades electorales nacionales y su papel ante la agenda democrática pendiente. Para el desarrollo de esta conferencia, permítanme presentar y dar la bienvenida a quienes nos honran con su participación. Damos la bienvenida al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Damos la bienvenida también a la maestra Carla Gabriela Peraza Zazueta, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. A continuación, solicitamos a la maestra Carla Gabriela Peraza Zazueta, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para que nos dirija unas palabras, por favor. Ya se me había perdido. Muy buenas tardes. Qué gusto estar ante este auditorio tan nutrido. 25 estados de la República, doctor Lorenzo, y la conferencia final, en donde seguro estoy, nos harás puntualmente un resumen de todo lo que ha venido haciendo el Instituto Nacional Electoral, pero también de lo que en estos 2 días se ha recogido en este primer Congreso Nacional sobre Igualdad y Cero Discriminación. A mí me toca presentarte, por cuestiones de tiempo y de tu agenda, haré un breve resumen de tu extenso currículum. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba Vianello, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor de Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Investigador titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde fue coordinador del área de Derecho Electoral. El Sistema Nacional de Investigadores lo reconoce como Investigador Nacional Nivel 3. Es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México. Imparte cátedra de Teoría de la Constitución y Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de dicha universidad. Y es autor de varios textos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política. El más reciente de sus libros es La democracia no se construyó en un día, y también destaca Derecho y Poder, entre muchos más libros que el doctor ha escrito. Sin más preámbulos, doctor, es suyo el micrófono. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Carla, mil gracias por la invitación, gracias a todas las instituciones cuyos esfuerzos han confluido en la realización de este primer Congreso Nacional de Género y No Discriminación. Para mí es un verdadero privilegio poder estar en esta última sesión antes de la clausura. Agradezco a todas y todos su presencia. Señor secretario de Gobierno, muchas gracias por estar aquí. Saludos al señor gobernador. Y debo de confesar una cosa, Carla generosamente cuando me invitó me dijo, habla de lo que quieras. Y eso es un desafío no menor, porque en los tiempos que corren me gustaría hablar de la defensa de la democracia y de los riesgos que la democracia enfrenta a nivel global, y México no es tampoco la excepción. México forma parte de un ecosistema de desafíos que hoy tiene el sistema democrático, pero habría sido disonante en un congreso dedicado al análisis, del balance, digámoslo así, de la agenda de género y no discriminación. Así que debo confesar una cosa, lo que voy a hacer es hablar en un primer momento digamos, tratando de hacer, y no pretendo de ninguna manera plantear una especie de síntesis de las ricas discusiones que han tenido en estos días, pero sí hacer una retrospectiva, una reconstrucción de cómo llegamos hoy a donde estamos, para plantear algunas, digamos así, los desafíos que hoy se enfrentan en esta materia, que no están disociados de los desafíos que enfrenta la democracia. Así que voy a partir a la mitad de esta intervención, la mitad voy a hacer la reconstrucción de lo que, insisto, sin pretender ser una síntesis de las discusiones aquí tenidas, sí me parece que es importante
insisto, ver hacia atrás en retrospectiva para aquilatar lo que hemos avanzado, pero sobre todo para poder dimensionar dónde están los desafíos adelante. Y la segunda parte va a ser la que yo tenía ganas de hacer de todos modos, es decir, circunscribir esto en los riesgos que están enfrentando los sistemas democráticos en general, pero particularmente en su dimensión electoral en específico. Parto de la premisa de que, pues bueno, aquí estamos muchas y muchos de los operadores electorales del país, así que creo que no caerá mal tampoco hablar de cómo está el estado de salud y los desafíos que tiene también nuestro propio sistema electoral. Debo decir una cosa, y haré todo para ajustarme al tiempo. Tengo una presentación de 56 láminas, así que lo que quedé con Carla es que se las voy a dejar, y muchas de estas láminas las voy a ir pasando porque son temas que se han discutido y temas que conocen, porque muchos de los temas han implicado decisiones tanto del tribunal como de autoridades administrativas que están aquí sentadas. Así que para los detalles lo remito si me permites, Carla, que a través de la página del evento, en fin, o supongo que un catálogo de correos puedan hacer llegar la presentación para quien quiera detenerse con ella. Creo que el tema de la agenda de género, que sin lugar a dudas hoy presenta muchísimos desafíos, también es probablemente uno de los grandes temas en los que hemos logrado avances significativos y que en gran medida hoy hacen del sistema electoral mexicano un sistema referencial. Hasta lo provocador en eventos como este me parece que, en el sentido de tratar de estimular la discusión que vendrá después, no se me va a quitar nunca. El 5 de febrero en Querétaro, hoy que haya quien decía que deberíamos apostar al sistema electoral costarricense, a volvernos como el sistema electoral costarricense. Bueno, paradójicamente los costarricenses desde hace 10 años están tratando de modificar su sistema electoral para copiar el sistema electoral mexicano. Eso habla de que nadie está contento con lo que tiene. Pero lo que sí quiero señalar, y aprovecho esto simple y sencillamente para decir que nuestro sistema electoral es un sistema electoral que sin lugar a dudas es perfectible, siempre lo va a ser. Pero es un sistema particularmente robusto y es un sistema que goza de reconocimiento no solamente nacional, pero sobre todo internacional. Entre otras cosas, precisamente por los logros conquistados en términos de la agenda de género y no discriminación. México, el sistema electoral mexicano ha generado lo que ONU Mujeres define como el modelo mexicano de construcción de la paridad, y que es un punto de referencia a nivel continental, incluso a nivel global, de los logros que hemos alcanzado. Creo, sin embargo, que es importante valorar a estos logros no como el producto de una generación espontánea, sino como el producto de una larga lucha que comienza en 1953, ya me van a decir, antes en algunos estados, Yucatán, las sufragistas, estoy totalmente de acuerdo, pero el punto de inflexión es de reconocimiento en la Constitución Federal de los derechos políticos de las mujeres. Evidentemente ese es el arranque de una historia que en un primer momento avanzó pues, de manera muy pausada, digámoslo así, y aunque el derecho al voto se tradujo de manera inmediata, el derecho al voto pasivo fue poco a poco conquistándose a lo largo de las décadas siguientes. Este movimiento que arranca, que podríamos decir tiene su fecha de nacimiento constitucional en 1953, empieza realmente a tener una historia cada vez más acelerada y que, vista desde fuera, en apenas 25 años termina siendo una historia de éxito, cuando en 1993, todavía de manera muy tímida y a la par del proceso de transformación, ¿por qué no tuvimos cambios previamente? Pues que vivíamos en un régimen autoritario. México fue uno de los países que tuvo el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres más tardíamente. 1953 se ve en un contexto internacional, es muy tardío. Las luchas, el reconocimiento de los derechos políticos comenzaron en la segunda década del siglo pasado. Nosotros llegamos 30 años después de esa historia y realmente hubo muy pocos avances en las décadas posteriores. ¿Por qué? Porque el nuestro era un régimen cerrado, un régimen autoritario, un régimen electoral controlado desde el propio poder. El proceso de apertura, lo que se conoce como la transición a la democracia y sobre todo el proceso de construcción del sistema electoral para generar condiciones de un voto libre y secreto, de condiciones de equidad en la competencia, pues es una historia que abarca a lo sumo los últimos 30 años.
Y no es casual que sea justo en esta etapa de nuestra historia, cuando, digamos así, la lucha y los resultados de la misma por potenciar una agenda de género en materia político-electoral empieza a darse y evolucionar de manera muy acelerada. Creo que si hacemos una mirada retrospectiva, insisto, yo no pretendo de ninguna manera quitar el foco de la discusión que en estos 2 días se ha tenido a propósito de los retos que se enfrentan en esta materia hacia adelante, pero creo que para poder entender los retos, vuelvo a insistir, es importantísimo saber de dónde venimos. La historia es maestra del pasado en el presente, perdonen eso, lo dijo Arnaldo Córdoba y aquí me equivoco, ¿no? Y poder encontrar la ruta de dónde caminamos no pasa solamente por decir qué nos falta, sino también ver de dónde venimos, reconocer lo que tenemos, pero sobre todo valorar que lo que hoy tenemos no llegó de una vez y para siempre, lo podemos perder. Y eso es, digamos así, la gran reflexión con la que quiero al final cerrar, pero participo desde ahora. No me voy a detener reforma por reforma, repito, es una historia que conocen bien, que se ha estudiado mucho, pero lo que quiero aquí es llamar la atención de ustedes de cómo hace apenas 29 años en las normas electorales no había, salvo la disposición constitucional, ninguna previsión relativa a la agenda de género o la agenda de empoderamiento, digámoslo así, o de construcción de una sociedad paritaria en el ámbito electoral. En 1993, y este es el punto de partida real, digámoslo así, de las conquistas que hoy podemos celebrar y que sobre las que hoy reflexionamos en términos de los desafíos futuros, comenzó con una disposición timorata, diría tibia y absolutamente insuficiente. Cuando en 1993, en la reforma de aquel año, se estableció por primera vez una conminación para que los partidos políticos, un llamado a los partidos políticos para que en su vida interna, en la definición de las candidaturas que hacían y que postulaban a cargos de elección popular, incorporaran a las mujeres. Es decir, ahí arrancó hace 29 años esta historia. Y creo que es importante tenerlo presente para reconocer hoy, para reconocer los avances que hemos tenido. No me detengo, insisto, en las estaciones, procuro avanzar de manera rápida. A partir de esa timorata recomendación, con el tiempo fuimos incorporando cuotas que no resultaban vinculantes, que no tenían ninguna consecuencia legal, como pasó en 1996. Cuotas que tenían ya una vinculatoriedad con la reforma de diciembre de 2002 y que estableció por primera vez algún mecanismo digamos, en la representación proporcional para que en cada segmento de 5 se presentaran al menos a 2 mujeres. Y que poco a poco fueron, insisto, abriendo y acelerando el ritmo de las transformaciones. Dato curioso y que dejo como parte de esta historia y que sigue siendo parte de los desafíos que hoy tenemos. Esta es una historia que se puede contar desde distintas perspectivas. Desde la perspectiva legal, y esta es una historia de progresividad paulatina, gradual, de manera incremental. Si las normas fueron cada vez mejorando e incrementando, digámoslo así, las posibilidades, las garantías normativas para que las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad pudieran ir, digámoslo así, beneficiándose, incluyéndose en la representación nacional. Primer plano. Segundo plano, el plano de la actuación de las autoridades, que son los operadores que instrumentan, que aplican estas normas y que, lo menciono porque no es menor, es el plano en el cual las acciones afirmativas comienzan a plantearse como nuevas fronteras que luego son reconocidas en la propia norma. Es decir, en este plano las contribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los tribunales estatales, del Instituto Federal luego Nacional Electoral y de los organismos locales, institutos y luego OPEs, es muy importante de ser tomada en cuenta, porque es una ruta que va poco a poco abriendo, digamos así, nuevas conquistas, muchas de las cuales después se incorporan y se petrifican, afortunadamente, en la ley. Es decir, la propia ley ha servido también para seguir, digamos así, consolidando y que no queden solamente en acciones afirmativas que pueden acabar dependiendo de la integración de distintos órganos. Y creo que eso es parte, por cierto, de los desafíos que hoy tenemos. Muchas de las conquistas que hoy tenemos, el Congreso paritario que tanto presumimos, es producto de acciones afirmativas
que con nuevas integraciones de los órganos electorales pueden cambiar mañana. Así que la ley, digamos, el plano normativo y el plano de la actuación de las autoridades electorales son planos que se van complementando. Y un tercer plano, problemático, difícil, pero fundamental, porque es el plano en donde los dos primeros buscan reflejarse, es el plano de la realidad concreta. Y el plano de la realidad concreta es un plano lleno de contradicciones, porque, y esto suele ocurrir, son los propios partidos políticos, las fuerzas políticas, quienes en buena medida alimentan, sin duda el primer plano, el plano de las normas es el resultado de los grandes consensos políticos traducidos en leyes. El plano de las acciones afirmativas muchas veces son, digámoslo así, el empuje de algunos partidos o las reticencias de algunos partidos, y el plano de la realidad concreta muchas veces lo que nos implica es, lo voy a decir de manera muy coloquial, el plano de echa la norma, echa la trampa. Es decir, el plano de las reticencias, el plano de la operatividad. No es lo mismo en el Congreso llenarse la boca diciendo vamos adelante y somos una sociedad paritaria, vamos adelante y vamos a poner cuotas. El plano de la realidad concreta es el plano de las Juanitas. El plano de la realidad concreta es el plano, y por eso me detengo aquí, que una vez colocado esta entonces revolucionaria decisión de los segmentos de dos mujeres o de dos personas de un mismo género, solo dos, al menos dos, en un segmento de 5, se tradujo en su primera instrumentación de cara a las elecciones de 2003, en que los partidos políticos, casi todos sin excepción, pusieran en cada segmento de 5, primero a 3 hombres y luego 2 mujeres. Y esto llevó, por cierto, a la entonces Comisión de Prerrogativas, presidida por Jacqueline Pechard en aquel momento, a establecer la lógica de cremallera. Perfecto, son 2 en cada segmento de 5, pero no pueden estar juntas. Con lo cual el efecto es justamente el de la alternancia. Si pones 2 mujeres nada más, por fuerza tienen que ser hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, por fuerza. Pero eso lo dejo como parte de esta historia. Y no estoy, ni mucho menos, no voy a ser yo el que hable mal del sistema de partidos políticos. No me voy a sumar a esta lógica irresponsable que durante 20 años ha venido alimentando el discurso político de hablar de la partidocracia y hablar mal de los legisladores y hablar mal del Congreso. Sin Congreso y sin parlamentos, pues, y sin partidos no hay democracia, y ya basta de estar construyendo esa narrativa de que los partidos son malos y el ciudadano es puro. Los partidos están integrados por ciudadanos, los políticos son ciudadanos, y todo ciudadano que interviene en el asunto público, en los asuntos públicos, hace política en el mejor de los sentidos. Dicho eso, estos 3 planos me importa mantenerlos, me importa más todavía que analizar cada uno de estos puntos, simple y sencillamente distinguir con ustedes estos 3 planos de la evolución de esta materia. El plano normativo, vuelvo a insistir, el de los cambios, de las reformas legales, constitucionales y legales, el plano de la actuación de las autoridades electorales, jurisdiccionales, administrativas, en donde se insertaron una serie de acciones afirmativas, y el plano de la realidad concreta, el plano de los partidos que por un lado llevan las normas, ponen la paridad y luego buscan cómo vulnerarla. El plano de los partidos que te dicen, oye, paridad sin lugar a dudas, y luego a la hora de la hora, cuando tenemos que instrumentar, Adriana, no me dejarás mentir, el principio de reelección, te dicen, ay no, pero espérate, como tengo que respetar el derecho a los legisladores de ser electos, ya no te voy a poder cumplir el principio de paridad. Perdón, el principio de reelección es un derecho de las y los legisladores que son electos. El principio de paridad es una obligación de los partidos. Y si por cumplir con el principio de paridad no respetas el derecho de reelección, eso no es un problema tuyo, partido, es un problema del legislador. Ni hablar. La paridad es un principio inflexible. O no lo es. O es un principio acomodaticio. Es decir, para mí es importante porque todos estos 3 planos, plantearlos, estos 3 planos se retroalimentan recíprocamente. Y justamente las trampas, el poner la ley y luego no respetarla, el decir, ching, pero es que mira, oye, pues, es que, a ver, sí ganó una mujer, pero luego renunció y el varón es el suplente, llevaron a las autoridades electorales a activar el segundo plano. Y aquellas sentencias del tribunal, por ejemplo, diciendo, a ver, espérame, todas las cuotas, las fórmulas que presentes para cumplir con la cuota, todavía estamos en la época de las cuotas, tienen que ser de mujer y mujer, propietario y suplente, para evitar justamente que se genere la trampa. Más todavía que repasar con ustedes esta historia, vuelvo a insistir, que conocen bien, aprovecho esta historia para tratar de construir esta, digamos así, idea de 3 planos que siguen
digamos que en los cuales se articuló esta evolución. No me detengo pues en muchos de los cambios, muchos los conocen. La reforma 2007-2008 llevó el principio, por ejemplo, de cremallera a la legislación. De nueva cuenta, el plano de la trampa provocó que una acción afirmativa de la autoridad electoral. Y esa acción afirmativa de la autoridad electoral después se llevó a la propia norma, generándole estabilidad y permanencia en el futuro. En 2007 se estableció el 2% del financiamiento, que luego en la reforma 2014 se elevó al 3%. Y, Adriana, de nueva cuenta, está en todas las comisiones relevantes. La veo sonriendo ahora después de la comisión de quejas y estoy seguro que se emitió una vez más una medida cautelar para hacer valer la ley y las reglas frente a quienes no la respetan. Dicho eso, Adriana también es miembro de la Comisión de Fiscalización. Adriana, qué pena tener que imponer sanciones desde la Comisión, desde el Consejo General a los partidos políticos, porque no se destina el 3% y en su momento el 2%. De nueva cuenta, los tres planos. El plano de la ley, qué bonito se dice, ¿no? 2%, 3% del dinero para el fortalecimiento, fortalecer o empujar en la participación política de las mujeres, y luego no cumplirlo. En fin, y no voy a hablar mal de los partidos políticos, lo que quiero decir es que esta es una historia que se retroalimenta en estos tres planos. Y el hecho de que se ocurran estos intentos de vulnerar la norma, de no cumplir la norma, sí, es que qué bonita es la norma, pero en los hechos es muy complicada, pues es justamente lo que ha potenciado de manera exitosa, si se ve en retrospectiva, toda esta historia. Me estoy saltando un pequeño problema no menor. Resoluciones del Tribunal Electoral, la discusión aquella de cara al 2012. Qué bueno, hay que promover la democracia interna de los partidos políticos, pero no me vengas a decir, partido, que por promover la democracia interna de los partidos políticos, pues ni modo, ¿sabes qué? Ganaron solo hombres, ¿no? Bueno, la democracia interna de los partidos políticos tiene que ajustarse, hay reglas para el funcionamiento de la vida interna de los partidos políticos, y esas reglas deben procurar que las cuotas, en su momento, y luego la paridad, efectivamente se cumplan. Y miren, no me voy a detener, porque insisto, quiero avanzar. Esto se los dejo más como recordatorio después, pero hay muchísimos ejemplos en esta materia. El tema, por ejemplo, de los grupos de competitividad, de los bloques de competitividad. ¿Por qué se tuvieron que establecer bloques de competitividad? Primero, como acción afirmativa por parte de las autoridades electorales y después llevados a la ley. Pues porque los partidos políticos cumplían con las cuotas, colocando mujeres en distritos o circunscripciones perdedoras. Vuelvo a insistir, esa es parte de lo que creo, más allá de todas las discusiones, podría yo aportar a la discusión de este importante congreso en este tema, más todavía que la reconstrucción de la historia. De nuevo, la reforma de 2014 es fundamental, porque se estableció el principio de paridad. Pero una cosa es la paridad en las candidaturas y otra cosa es lo que hoy celebramos, la paridad en la representación. Una cosa no conlleva a la otra. Una cosa potencia la participación política de las mujeres, sin duda, pero sin acciones afirmativas, como las muchas que tomó el Instituto Nacional Electoral y luego el Tribunal Electoral, ratificándolas, modificándolas, o potenciándolas, o incluyendo otras, es lo que explica que hayamos podido pasar de la paridad establecida en la Constitución, paridad en las legislaturas, que por cierto, después vino la reforma de paridad en todo, pero originalmente la paridad era solamente para legislaturas, para los poderes legislativos. El Tribunal Electoral lo llevó al ámbito municipal, hablando a propósito de la paridad horizontal y la paridad vertical. De nueva cuenta, los tres planos que se hablan y que se retroalimentan entre sí. Bueno, los resultados están a la vista de todos y estamos muy orgullosos, pero lo que hay detrás de eso es, vuelvo a insistir, la interacción de estos tres planos. Es bellísimo oír los promocionales del Poder Judicial, la legislatura de la paridad. Está bien, pero no nos olvidemos que eso tiene una historia detrás, esfuerzos, intentos de burlar la norma, correcciones en el camino y hasta excesos por parte de las autoridades electorales en las acciones afirmativas que eventualmente hemos tomado. Y voy a hablar de un absurdo, que hoy está presente en esta legislatura a nivel federal, en la Cámara de Diputados. Insisto, esta historia la conocemos, la evolución a lo largo de los años de la integración de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores.
no me detengo, las conocen y a veces las han padecido, porque muchas de estas medidas afirmativas ustedes en el ámbito local las tienen que instrumentar, ¿no?, a partir de las directrices que eventualmente tome el INE o el Tribunal Electoral. ¿Cómo logramos, digamos, a partir de todas estas medidas? Vuelvo a insistir, no me detengo, pero las conocen, ¿vale? Que permitieron pasar de la paridad en las candidaturas a la paridad en la representación. Está la reforma de paridad en todo, que hay que reconocer una cosa: muchas de las acciones afirmativas que había tomado el INE y que había validado el tribunal luego se llevaron a la Constitución. Vuelvo a insistir en los tres planos que se retroalimentan entre sí: el normativo, el de las acciones afirmativas, actuación de autoridades, y el plano de la realidad concreta. En fin, aquí están las medidas tomadas para esta última elección, que permitieron una paridad absoluta. No sé si de la mejor manera, no en términos de sus resultados, que quede claro, pero el Tribunal Electoral tomó una decisión que permitió por primera vez contar con una la parte de violencia. Ahora hablaré algo de violencia, pero déjenme pasar, perdónenme, porque me importa los resultados. La dona de la derecha es una dona inédita, una dona ejemplar: 250 legisladoras, 250 legisladores en la Cámara de Diputados. No sé, decía, si conseguir esto que hay que aplaudir y defender se haya conseguido de la mejor manera, porque hay una resolución que en sus resultados es sin duda positiva, tomada por el Tribunal Electoral, pero que fue tomada después de que la elección se realizó. Es decir, ya se habían emitido los votos, los ciudadanos votaron por candidatos, por listas, candidatas, por listas, y después se ajustó la paridad. Creo que es muy pertinente que haya una Cámara paritaria, pero la reflexión hacia el futuro no es la mejor manera de conseguir la paridad que primero se vote y después la paridad se ajuste. Las normas tienen que establecerse desde antes. Los ciudadanos salir a votar, y las ciudadanas, por supuesto, tenemos que saber con qué reglas. O sea, que conste, no estoy criticando, no vino Mónica, pero le voy a decir antes de que nadie: oye, Mónica, habló mal Lorenzo de ti. No hable mal de Mónica, no hable mal de esa sentencia. Coincido con el sentido de la sentencia, pero yo creo que nosotros mismos, como operadores electorales, tenemos que evitar, digamos, cuestionamientos a las decisiones que estemos tomando. En materia de discriminación, de no discriminación, de combate a la discriminación, esta última elección también implicó una enorme cantidad, bueno, ahí está lo del Senado, una enorme cantidad de acciones afirmativas de las que hay que sentirnos orgullosos. Por ejemplo, cuotas que se potenciaron en la última elección para reservadas a candidatas y candidatos indígenas, cuotas reservadas por primera vez a personas afromexicanas, cuotas reservadas para personas con algún tipo de discapacidad, cuotas reservadas para personas que pertenecen a alguno de los diversos colectivos de la diversidad sexual, y cuotas para migrantes. Algo inédito. Y ahí están los resultados: 36 miembros de comunidades indígenas, legisladoras y legisladores de comunidades indígenas, 6 afromexicanas, 8 de personas con algún tipo de discapacidad, 4 de los colectivos de la diversidad sexual, 11 migrantes. Inédito. Nada más que van las autocríticas. Qué bueno que tenemos legisladores migrantes. Nada más que los votamos los que no somos migrantes. Es decir, como decía un colega, Ciro Murayama, les dimos derecho de voto pasivo a los migrantes, pero no derecho de voto activo, porque si bien los migrantes votan, en las elecciones federales solamente votan para las presidenciales y para el Senado. Si en algún lugar tenía sentido que hubiera cuota de migrantes, en todo caso era en el Senado, dado que la presidencia es unipersonal, por lo tanto no puede haber votos. Y no en la Cámara de Diputados, digamos, creo que ahora los legisladores tendrán que corregir esto e incluir el voto. Yo diría, ojalá vayamos allá, no que se quite la representación de migrantes, sino que se les dé la posibilidad de votar para sus representantes. ¿Me explico? ¿Qué les quiero decir con esto? Que si nosotros vemos en retrospectiva, esta es una historia sin lugar a dudas exitosa. Lo que se ha logrado en las cámaras del Congreso no es un asunto menor. El hecho de que hayamos superado exitosamente la que, desde mi punto de vista, es la primera verdadera prueba de fuego del principio de paridad, y no es la elección de 2015, la primera bajo las reglas de paridad, no es ni siquiera la de 2018, la primera bajo las reglas de paridad,
pero potenciadas con una gran cantidad de medidas afirmativas que ustedes conocen, que las listas estén encabezadas por mujeres, que las de fórmulas de senadores tienen que ser en cada entidad una encabezada por mujer, otra, o una de mujeres, una de hombres, etc. La verdadera prueba de fuego fue en 2021. La verdadera prueba de fuego fue que los logros conseguidos no fueran un accidente en nuestra historia, sino fueran el inicio de una etapa que poco a poco tenderá a la consolidación. Sí, tenemos 2 legislaturas paritarias consecutivas y el desafío es que esto no se revierta. El desafío es que esto continúe como parte de conquistas que si no cuidamos podemos después perder. Y ese es el gran punto que me va a servir para vincularme con la siguiente parte de la exposición. En fin, estos son los resultados a partir de 2018-2021. Somos el 4º país en términos de presencia de mujeres en la Cámara de Diputados. Y también somos el 4º país en presencia de mujeres en el Senado. Nada más que ninguno de los 3 primeros en un caso y en el otro son los mismos. Así que si hacemos la suma, probablemente podríamos estar rankeados como el país en donde la paridad es el principio con mayor fortaleza, porque se reproduce en ambas cámaras. Dicho eso, que bueno, hay que felicitarnos. En el ámbito local hemos visto incluso esta lógica de paridad potenciarse. Sigue siendo icónico el Congreso de Morelos de la legislatura previa, con un 70% de legisladoras, el gran punto de referencia, digamos así, en esta materia. Pero mi punto, cuidado, hay que celebrarlo, hay que identificar las nuevas fronteras, y no me detuve, pero la menciono. Yo creo que la gran frontera hoy que tenemos es preservar lo que se ha alcanzado, que lo de la paridad no sea, insisto, solamente una etapa o un logro de una etapa en nuestra historia, sino que sea un logro permanente, que se vuelva cotidiano, que forme parte de la normalidad democrática de nuestra sociedad. Pero la gran paradoja que aquí se ha señalado es que a mayor participación de las mujeres, a mayor presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones públicas, mayor también la violencia en contra de ellas. El tema de la violencia es un tema ominoso, ha sido objeto de discusiones, no voy a abundar mucho en esto, se han tomado medidas, pero ese sigue siendo todavía un enorme pendiente. Es más, si me plantea, es el gran pendiente que tenemos en términos de la agenda de la igualdad, que es por definición la agenda democrática. Cuidado con perder lo que tenemos. Pero esta reflexión abarca no solo la agenda de género, porque la agenda de género es una de las pilares de la agenda de democratización de nuestro país, uno de los pilares centrales, fundamentales, sin lo cual no se sostiene todo lo demás, pero no es lo único. Y quiero aquí provocatoriamente, en un congreso dedicado a esta agenda, a no olvidar que ese es parte de un todo. No puede hablarse de éxitos en la agenda de género si vivimos un proceso de regresión en el ecosistema democrático, porque este es uno de los pilares de dicho ecosistema. No es el ecosistema democrático en sí. Es un pilar sin el cual el ecosistema democrático no se entiende y no se explica, pero no lo agota. De nada sirve tener congresos paritarios, incluso una paridad absoluta en el ámbito municipal, donde todavía tenemos una agenda pendiente, grave. Ojo, celebramos 2021. La elección federal de 2021 implicó una regresión en presencia de mujeres alcaldesas. Pasamos de 29% a 27%. Hubo un regreso. La mejor prueba de que aquí no hay conquistas archivadas de una vez y para siempre. Pero no perdamos de vista que no vale la pena tener eso, que hay que defender y valorar y potenciar si perdemos las garantías del voto libre, si perdemos las garantías de ese mísero expediente técnico del que nos hablaba don José Ortega y Gasset, que es el procedimiento electoral y que es el procedimiento en el que se funda, aunque no agota toda la democracia. Sin elecciones libres, transparentes, equitativas, ciertas y administradas por órganos autónomos,
del poder y de los intereses políticos, ningún logro en materia de paridad y de la agenda de género podrá compensar esto. Son mismas agendas, tienen que ser parte de la misma agenda. Si perdemos el Sistema Nacional de Elecciones que hoy tenemos y que es la garantía que, entre otras cosas, esta agenda haya arrojado los resultados que hoy tenemos, no vale la pena esta agenda. Ser una autocracia paritaria no es lo mismo que ser una democracia paritaria. Y las conquistas que en materia de género hemos tenido, las hemos alcanzado por la vía democrática. Por eso hay que defenderlas, por eso hay que procurarlas. Pero no nos olvidemos de lo demás. Y perdón que lo diga, pero no son buenos tiempos para la democracia, incluida la agenda de género. Hoy en día, la democracia no goza de su mejor momento. Hoy en día, la democracia enfrenta problemas que estaban ahí incluso antes de la pandemia y que hoy se agravan con problemas de mucho más coyuntura, si se quiere, pero que son igualmente graves. Nadie puede obviar que este es un mal momento para la vida de las democracias, probablemente uno de los peores en la historia, en virtud del descontento, de la desafección social que está generando la incapacidad de nuestros gobiernos democráticamente electos para resolver los grandes problemas de pobreza que se sigue incrementando, de desigualdad oceánica que sigue lacerando la convivencia social, de corrupción, de impunidad y de violencia. Y no estoy hablando solo de México, estoy hablando de la democracia en el mundo, también en México. Segundo, el proceso de desinstitucionalización al que ya hablaba, la pérdida de credibilidad de los dos pilares institucionales fundamentales de todo sistema democrático, los partidos y los parlamentos. Sin parlamentos, sin partidos políticos, no hay democracia. Estamos frente, en el mejor de los casos, a una autocracia directiva. Cuarto, la potencialidad disruptiva que tienen las noticias falsas, la desinformación, el ecosistema comunicacional en los tiempos que corren. El hecho de que hoy se esté diciendo, por ejemplo, falsamente, que el INE no quiere poner casillas, que el INE está escondiendo las casillas. Acabo de venir de una junta del INE, ahí están pegadas afuera las listas de las casillas y a partir de mañana se inaugura, se abre por primera vez con tanta anticipación en un proceso electoral el sistema de ubica tu casilla. Y se dice que la estamos escondiendo, que el INE no quiere poner más casillas que 57.516, que son las únicas que pudimos poner por responsabilidad de otros poderes, justo los que hoy acusan al INE. Que el INE está censurando. Adriana es la gran censora como presidenta de la Comisión de Quejas. Pues no, ¿qué está censurando? Está aplicando la ley que los mismos actores que hoy se quejan pusieron. Déjenme decírselos así, paréntesis. Es absurdo desde mi punto de vista que en un ejercicio de revocación de mandato, también en este sentido somos únicos en el mundo, tristemente únicos diría yo, somos el único país que adoptó la figura de la revocación de mandato y en donde los partidos de oposición, que se supone que son los que piden esta figura, que se active esta figura, no pueden hablar. Y que el presidente, que es el que se va a ver afectado si prospera esta figura, no puede hablar. Eso está mal, sí, sin duda. Pero no es culpa del INE que ocurra lo contrario. Es culpa de los legisladores que lo llevaron a la Constitución en 2019 y en septiembre del año pasado lo reiteraron en la legislación. Luego no les gustó y quieren cambiar las reglas a medio camino. Ya lo dijo el tribunal, ya lo dijo el INE, eso no vale ahorita. Y las reglas son las que son. Hay que cambiarlas, ojalá y sí, pero hay tiempos para hacerlo, no a medio partido. La potencialidad disruptiva de las noticias falsas no es un asunto menor. Y finalmente la polarización política que vivimos. No porque la polarización sea ajena a las democracias. Las campañas electorales son los espacios en donde las posturas distintas se contraponen, se exacerban y se enfrentan entre sí en pos del voto ciudadano. Pero las campañas son los cauces institucionales para que esa polarización se procese democráticamente. Lo que hoy estamos viendo en México y en el mundo es una polarización aderezada con el antivalor democrático por excelencia, la intolerancia. Y cuando polarización e intolerancia se juntan, al de enfrente no se le ve como un adversario legitimado, que piensa distinto a nosotros sin duda, pero que tiene el derecho a hacerlo y a competir en igualdad de condiciones por los cargos públicos. Se le ve como un enemigo al que se le combate, al que se le desacredita y eventualmente se le elimina. No lo digo yo, lo dijo Carl Schmitt, uno de los grandes teóricos del nazismo. Eso es lo que está viviéndose en el mundo. Y a todo esto, un componente nuevo, grave, sin el cual
toda la agenda de género en clave democrática no tendría sentido. ¿Qué es la integridad de los sistemas electorales? ¿Qué es la autonomía de los órganos electorales? Hoy los órganos electorales en México y en el mundo, ustedes, nosotros y también en otras partes del mundo estamos sometidas a un hostigamiento y ataques inéditos, nunca antes vistos, que se articulan desde mi punto de vista en 4 grandes ejes. Primero, las descalificaciones verbales públicas que siempre han existido, pero que normalmente venían de los partidos de oposición que perdían elecciones y que ahora paradójicamente vienen de los circuitos gubernamentales. 2, las amenazas y eventuales agresiones físicas a la integridad personal de los operadores electorales. 3, la vulneración a la autonomía presupuestal. Y 4, los intentos de reformas electorales no para fortalecer y robustecer los sistemas democráticos que tenemos, sino para mermarlos y para vulnerarlos sobre todo en 3 grandes ejes: la equidad de las contiendas, la equidad en las condiciones de la competencia electoral; 2, la calidad democrática de la representación política; y 3, la autonomía de los órganos electorales. Permítame, para que esto no quede como un mero dicho y que esto se convierta no en una especie de charla que de magistral no tiene nada, pero charla entre autoridades electorales en un meeting. La diferencia es hablar con datos ciertos, con evidencia. Permítame hacerlo. El primer gran eje: hace un año el presidente del partido en el poder dijo que al INE debería exterminarlo, porque no era un órgano imparcial. Estaba enojado el presidente del partido porque el INE acababa de negarle el registro a algunos de sus candidatos, a varios candidatos, algunos de su partido, que incumplieron las normas en materia de fiscalización y que aplicaron la sanción que establece la ley, la cancelación del registro. Por cierto, la misma conducta, la misma decisión que 6 meses antes había aplicado el INE a un partido político, a una organización que aspiraba a convertirse en partido político y que también violó las normas de fiscalización. Misma vara para todos. Pero allá se habla de exterminio. Un gran empresario, muy vinculado a los circuitos gubernamentales, que hace un año dijo que el INE debe morir. O incluso el presidente de la República, que quiero decirlo aquí, merece todo el respeto de la autoridad electoral y no es de ninguna manera como se busca vender adversario de la autoridad electoral. El INE no es adversario de nadie. El INE no se confronta con nadie. El INE aplica la ley a todos por igual. Y si alguien viola la ley, lo dice. De la misma manera en que con el gobierno de Calderón, el IFE dijo que había violado la Constitución. De la misma manera en que durante el gobierno de Peña Nieto se dijo que el titular del Ejecutivo había violado la Constitución. Actuar de otra manera sería actuar facciosamente. El presidente de la República, lamentablemente hace un año dijo, y lo acaba de reiterar hace unos días, que los magistrados del tribunal y los consejeros del INE conspiramos contra la democracia, ni más ni menos. Amenazas contra las autoridades electorales a la integridad física. Bueno, pues se los digo en primera persona, no es bonito que te digan que te van a ir a visitar con una turba a tu domicilio. O que te presenten denuncias penales por toma de decisiones que pueden no compartirse. Y de hecho fueron decisiones divididas en el Consejo General, como muchas, pocas más bien, como algunas. Pero por primera vez en 30 años no se siguieron los cauces institucionales para controvertir decisiones, y miren que en 30 años ha habido decisiones polémicas. Acuérdense que Nexet y amigos de Fox, pero siempre se había mantenido ese compromiso con el arreglo democrático fundamental de que las controversias derivadas de las decisiones de las autoridades electorales se procesan por los cauces legales e institucionales previstos para ello, que son las quejas ante el Tribunal Electoral, no utilizando el brazo penal del Estado. Usar el brazo penal del Estado para resolver diferencias institucionales es propio de las mentalidades autocráticas. Los recortes presupuestales, ojalá, como lo he dicho en el Consejo General, que lo que ocurrió de cara a la revocación de mandato, con humildad y compromiso democrático, no vuelva a repetirse en la Cámara de las y los Diputados. Porque si hoy el INE no puede cumplir con la ley
y esto no lo dice el INE, lo dijo la Suprema Corte de Justicia y lo dijo el Tribunal Electoral, no es por responsabilidad propia, sino por responsabilidad de otros órganos del Estado, que responsables sin duda de definir el presupuesto, pero también responsables de generar las condiciones financieras para que los otros órganos del Estado podamos cumplir con nuestras responsabilidades. Y lo digo con todas las letras. Si el INE solo pudo instalar 57.600, va a poder instalar 57.516 casillas el 10 de abril próximo, en donde, por cierto, van a estar una boleta para cada ciudadano que quiera votar. Hablando de mentiras, que el INE va a poner 10% de boletas, eso es falso, lo saben ustedes mejor que nadie. Pero bueno, si eso ocurre, que es lamentable, es porque el INE no fue exitoso en todo el periplo que hasta denuncias penales nos llevó a algunos de nosotros, para poder allegarse los recursos necesarios para que se pudiera instalar la totalidad de las casillas. Ojalá esto no vuelva a ocurrir en el próximo ciclo presupuestal. Muchos de ustedes integran órganos electorales. El presupuesto del próximo año, en la tercera parte del mismo, por lo menos en el ámbito federal, ya es un presupuesto necesario para organizar la que va a ser la elección más grande de la historia, la de 2024. No pongamos en riesgo por un tema de pesos y centavos al sistema democrático. Ojalá, con humildad, vuelvo a insistir, y sin arrogancia, por otro lado, esto no vuelve a pasar, y que nos sirva de una lección para no perder lo que hoy tenemos. Y luego, las reformas electorales. Bienvenida a una reforma electoral si sirve para mejorar lo que tenemos, pero bajo una premisa: hoy no es necesaria. El año pasado organizamos la elección más compleja de nuestra historia en medio de una pandemia, y desde el punto de vista técnico y organizativo ha sido la mejor que hemos organizado. No hay ninguna elección que alcance los niveles de funcionamiento óptimo de los sistemas electorales, de la recolección de los paquetes, de los sistemas de información, etc. Y eso se hizo con estas reglas. Si el sistema electoral no funciona, como algunos dicen, entonces explíqueme por qué el INE exitosamente ha organizado 309 procesos electorales en los últimos 8 años. 309. El IFE en 23 años organizó 18 elecciones federales. Aquí de la mano de los OPEs hemos organizado 309 procesos electorales, entre federales, locales, extraordinarios y ordinarios, revocaciones de mandato, consultas populares, la elección de una asamblea constituyente, elecciones internas de los partidos políticos, hasta por encuestas, cosa que no quiso el INE, pero nos mandató el tribunal y lo hicimos bien. Si no funcionara el sistema electoral, que alguien me explique por qué el índice de alternancia en este periodo es el más alto de nuestra historia, 68% de índice de alternancia. La probabilidad que tiene un partido político que gane una elección de ganar la siguiente ronda electoral es solamente una de cada 3 probabilidades. Si el sistema electoral no funcionara, no podríamos hablar de los logros que tenemos, incluidos en materia de género, sin obviar los desafíos que enfrentamos. Así que una reforma electoral, bienvenida sea, si sirve para mejorar lo que tenemos, si sirve para resolver los detalles técnicos, si no se plantea como una lógica refundacional. Mi amigo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, hace un año, siendo representante de Morena ante el Consejo General, hizo esta declaración: los tiempos han cambiado. Ya es hora de que el sistema electoral vuelva a la Secretaría de Gobernación. No lo dije yo, lo dijo mi amigo, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Termino, porque estoy abusando. Lo único que quiero decir es, en tema de género y en tema de consolidación y conquistas democráticas, no hay un punto final. La carretera que nos lleva hacia los procesos de democracia es una carretera de ida y vuelta. Qué bueno que México en los últimos 30 años invocó este camino hacia una democracia cada vez más fuerte, con pendientes sin lugar a dudas, graves pendientes, sobre todo en términos de justicia social, que sigue siendo ominosamente, después de 100 años, una promesa incumplida de la Revolución Mexicana. Ojalá y lo resolvamos. Eso se resuelve con buenas políticas públicas. Ojalá y estemos encaminados en esa ruta. Pero lo que es innegable es que en estos 30 años, en términos electorales, en términos de participación de la política de las mujeres, esta ha sido una historia exitosa.
más allá de los pendientes y de las mejoras que son sin duda indispensables. Pero cuidado, el camino que nos ha traído aquí tiene también un carril de vuelta. Y así como la construcción del sistema democrático, lo que hoy podemos presumir, vuelvo a insistir, a pesar de los pendientes, ha sido una construcción colectiva. No se debe a un solo hombre, a un solo partido, a una sola fuerza política, a una sola ideología, sino a generaciones de mexicanas y mexicanos de muy diversos puntos de vista, que se comprometieron con construir ese arreglo democrático que nos ha permitido hoy aquí hablar de los logros que hemos mencionado. Así como eso fue una construcción colectiva, también la defensa de la democracia es una construcción colectiva. Defender la agenda de género no es una agenda de mujeres, es una agenda de todas y todos. Es más, me atrevería a decir una cosa, dado que el problema de la agenda de mujeres es un problema sobre todo cultural, esa cultura patriarcal, ancestral que seguimos arrastrando, diría que la agenda de las mujeres es ante todo una agenda de los hombres, para romper esa lógica. Pero cuidado, porque lo que hoy son logros, si no los procuramos, si no los defendemos y la defensa es colectiva, mañana los podemos perder y podremos lamentarnos haberlos perdido. Y termino insistiendo, la agenda de la construcción de una democracia paritaria no solamente tiene que ver con los temas de género y de inclusión, tiene que ver también, no lo olvidemos, con los temas de la democracia. Y a toda la democracia nos toca a todas y todos defenderla, procurarla y sobre todo hacer todo para no perderla en tiempos complejos en los que ominosamente podemos ver muchos ejemplos, no añejos, sino actuales, de cómo la democracia, repito, si no se le cuida, se nos va de las manos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Lorenzo Córdoba, por esta conferencia, que sin duda fue más que nada pues una charla que ahorita vamos a construir, eso espero, con las preguntas que siguen. La verdad, no lo pudiste haber dicho mejor. Aquí hay 7 presidentes que hoy me acompañan de los soples, que estoy viendo directamente a quien sufrió totalmente el tema del presupuesto, y si está Roberto de Durango, lo está sufriendo. Y bueno, yo me tocaron 2 procesos muy complejos en el tema presupuestal. Es algo que se tiene que retomar, la autonomía presupuestal, los recortes presupuestales. Sin duda creo que eso debe de cambiar, porque si no, luego son mecanismos de presión. Y la cuestión de la sociedad con los órganos electorales administrativos, con los órganos jurisdiccionales. Aquí también tenemos a las magistradas, secretario general de gobierno, por supuesto, presente también, compañero Jorge Luis, y muchas autoridades que mencionaré en mi clausura, por eso no lo hice al inicio de presentarte. Pero creo que van de la mano, o sea, no podemos, los órganos electorales, jurisdiccionales y administrativos, como no puede tampoco el gobierno, sin la sociedad. Y creo que esas acciones afirmativas han sido sin duda por esas luchas que la sociedad civil hace en conjunto con los órganos electorales administrativos. Compañera Carla, pues te tocó estar en el órgano administrativo y luego estás ahora de magistrada y sabes lo complejo que es estar en los órganos administrativos y que sin la sociedad civil no podemos avanzar hacia una mejor ciudadanía y sobre todo democracia. Siempre se está hablando mal del árbitro. Es muy lamentable lo que ha sucedido en los últimos meses con el árbitro nacional, pero sin duda creo que si como autoridades administrativas no nos animamos a idear acciones que nos lleven a mejorar que las mujeres estén en los cargos públicos, pero que también los grupos vulnerables tomen su lugar, entonces esto nunca va a cambiar. Creo que es muy importante animarnos a pesar de todas las críticas que son muy lamentables, y más cuando se dirigen a la persona, a nosotros, y lleva eso a las familias. Sin duda, muchísimas gracias. Creo que pues has recogido
lo que creo que todos los presentes aquí, hay muchas consejeras, consejeros, pues mencioné a mis compañeros presidentes porque pues viven al igual que tú lo que es que nos estén presionando también con las familias, pero sobre todo con la autonomía presupuestal. Y ahora sí pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Alguien que desee hacer algún comentario, alguna pregunta al doctor Lorenzo Córdoba. Lo has dejado sumamente claro. Quedaron impactados. Pues yo cerraría. Sí, adelante, por favor, compañera consejera. Gracias. Acá al micrófono. Gracias. Excelente disertación, doctor Lorenzo Córdoba. Y aquí que ustedes están presentes 25 organismos locales, además del nacional, por supuesto. Decirles que en días pasados, el 14 de este mes, el doctor Lorenzo Córdoba estuvo en Durango. Soy de Durango y todos saben que tenemos una insuficiencia presupuestal que hasta hace días, hasta antes del día 14, no podíamos ni siquiera hacer un contrato en relación a toda la documentación electoral. La presencia del doctor Lorenzo Córdoba generó una sinergia con los partidos políticos, los representantes a nivel estatal, y con ello se logró hacer un convenio con Talleres Gráficos de la Nación para efecto de que se nos surta esta documentación que sabemos que sin ella simple y sencillamente no hay elección. Doctor Lorenzo Córdoba además también generó una sinergia para que el material electoral también fuera de alguna manera apoyado tanto por la Junta Local del Estado de Durango como por algunas otras juntas del país, para completar precisamente este material electoral. Tenemos todavía pendientes, como son los recorridos de recolección, pendientes. Tenemos también lo relativo al cumplimiento del convenio con el Instituto Nacional Electoral, que siempre se genera en las elecciones, pero sí destacar, doctor, y darle las gracias públicamente para que ustedes sepan que en el INE, y ya lo saben, tenemos una gran fortaleza en este sistema electoral, y felicitar esa fuerza que usted tiene. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee participar? Pues cerrando, creo que sin duda es importante, y todos los que estamos acá vamos en esa hermandad y con el mismo objetivo. Creo que nos vamos con la gran tarea de cuidar esta construcción de 30 años del sistema electoral, desde 2014 hoy nacional. Creo que quienes tenemos muchos años en los órganos electorales no podemos dejar que esto que hemos construido se vaya para atrás. Creo que sin duda siempre todo es perfectible y pueden venir reformas que sean más significativas en ciertos puntos que nos den más norte de lo que no tenemos. Y seguiremos haciendo acciones afirmativas que luego se plasmen en la legislación. Nosotros en Sinaloa, en el Congreso del Estado, las acciones afirmativas de 2018 se vieron reflejadas en 2020 para la elección reciente de 2021, pero bueno, también quedaron algunas otras que tuvimos que implementar con acciones afirmativas y que siguen ahí en la agenda pendiente. Y mencionando el que sí se puede, el que podemos lograr no ir en retroceso. En Sinaloa, cuando se da el tema del financiamiento para el liderazgo de las mujeres y se va al 3%, se queda el 5% en Sinaloa. Somos pocos los estados que contamos con ese financiamiento y eso es sin duda, insisto, a esa cohesión, sociedad, gobierno e instituciones.
Ahí está la tarea para todos, nos llevamos muchas reflexiones y te agradezco mucho, mucho, Lorenzo, estar acá en este primer Congreso Nacional y haberme aceptado esta invitación y haberme aceptado esta conferencia libre también. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias y gracias a todas y a todos ustedes. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la Asociación Mexicana